¿Cómo estás, Rami? Bien, Nati. Bien. Muchas Bueno, gracias. decíamos eso, ¿no? ¿Cuánta data que me intoxica de alguna manera que Total. nos rodea? Entonces hablamos, por ejemplo, primer tema, dengue. Moriremos todos de dengue. Y vos decís, pará, no. No vamos Hay un a morir. montón de cosas que se pueden hacer. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa información que tengo que tener hoy cuando hay mosquitos? Porque vos sabés, Ramiro, dicen, hace frío y siguen los mosquitos. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Qué hago? Bueno, el dengue, por suerte, estas últimas 3 semanas están bajando los casos, ¿sí? Y si siguen las bajas temperaturas, baja la temperatura como ahora, el ciclo de reproducción del mosquito se va a ir alargando como para que no nos moleste, digamos. Claro. Y creo que va a ceder esta epidemia, por lo menos en la región del centro. Estamos acá en Buenos Aires. En el noreste el año pasado hubo circulación todo el año, cosa Claro, que fue eso algo nosotros novedoso. creemos como que es otro país. Es el mismo país. Exactamente, no es tan federal el dengue. Claro, claro, claro. Exacto, y bueno, eso obviamente nos da un poco de alivio, ¿sí? Por supuesto, decir más medidas de prevención y todo. El dengue en realidad es una enfermedad que la mayor parte de la gente no va a tener síntomas cuando la tenga. 3 de cada 4 personas no tienen síntomas. Eso es clave. Vos sabés que conozco mucha gente que se hace después el examen Claro. para ver si tuvo o no, y dice, me dio positivo y nunca me enteré. Exactamente, son enfermedades asintomáticas u oligosintomáticas, que es vos tenés un síntoma que no vas a consultar y fue dengue, ¿sí? Un episodio de diarrea, que Claro. tuviste, un episodio de malestar general sin fiebre, y no fue dengue y no entra dentro de la definición de dengue, ¿sí? Consultan los que tienen síntomas. Los síntomas de dengue, para repasarlo, son fiebre, es como un síndrome gripal sin síntomas respiratorios. Claro, si hay Dolor un de moco, cabeza, dolor no. muscular. Si hay moco, nos va por otro lado. Claro. Aunque también puede darlo, pero Que en general no, claro. Generalmente no lo da. Y esas personas, hablamos, la mayor parte de la gente va a tener dengue leve, pero el que tiene dengue leve tiene fiebre de 38 más grados, escalofríos, dolores articulares que se va a acordar la hora con que empezaron. Claro, dolores o sea, no musculares, pasa desapercibido. Dolor de cabeza, leve para los médicos. Claro, Decimos, bueno, sí, no te sí. tuve que internar, no tuvimos que Eso hacer es más leve. nada. Siempre va a requerir un médico que lo siga. Total. Siempre. Es una enfermedad que sobrecarga el sistema de salud. Siempre va a requerir Destacalo a extracción de eso, sangre. porque la Exactamente. gente dice, tengo dengue, me quedo en casa, listo, No. chau. Y no hay un médico que te siga. Y a veces comunicamos mal lo que decimos que no tiene tratamiento. Que no tiene tratamiento y no tiene un tratamiento específico. Claro. Pero lo que baja la mortalidad, baja el riesgo de complicaciones y previene que vos no te vaya mal, hay tratamiento, ¿sí? La hidratación forzamos a la gente que tome Claro, agua y no se cuando hidrate. tenés sed, es tipo, me Exacto. tengo que tomar El este litro. tratamiento sí o sí. sintomático, las pautas de alarmas claras en cuanto a síntomas y en cuanto a parámetros de laboratorio, que nos llevan a veces a internar a un paciente para observarlo. Todas esas cosas bajan la mortalidad y hacen que el dengue tenga menos complicaciones. Hay tratamiento. Sí, entonces, dos no cosas. específico. Claro, hay tratamientos, no significa que sea Exactamente, uno, no es que depende de tenés cada persona. un antibiótico, porque no se trata con antibióticos, es una enfermedad viral. Claro. No tenés un antiviral, como en algunas enfermedades. Exacto. Pero hay un tratamiento. ¿Y por qué nos dicen en vez de ibuprofeno te vamos a dar paracetamol? ¿Por Bueno. qué el esteroide, el no esteroide, que es el ibu, Sí. no está en este caso Esa regla indicado? es para las enfermedades virales en general. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque principalmente en niños hay posibilidad de tener una enfermedad neurológica que se llama síndrome de Reye, que por un mecanismo inmunitario, reacciones cruzadas y todo, se presenta cuando tomamos antiinflamatorios no esteroides, se puede presentar, muy poco frecuente, pero lo tratamos Cuando de lo evitar. tomás ya como si nada y mucho exceso. Exactamente. Es. Y lo otro, porque el grupo de los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, como dijiste vos, producen alteraciones pueden producir potencialmente alteraciones de la coagulación y disfunción plaquetaria. Bien. Entonces, la enfermedad de dengue, que el título real es fiebre hemorrágica dengue, Sí, claro. se caracteriza por tener sangrados menores, mayores y Pero es complicarnos la coagulación. hemorrágico, eso no hay que perderlo de Exacto, vista. está en el título, por eso Claro. que a veces no lo nombramos. Exacto. Y las complicaciones pueden ser hemorrágicas. Entonces evitamos algo que pueda sumar problemas más que soluciones. Elegimos paracetamol, elegimos los medios físicos, o sea, hielo, darnos duchas frescas, se puede Yo pongo hacer. algodoncito abajo de las axilas, en Está las muy bien. ingles, ¿viste? Eso que a lo veces hacemos es- habitualmente en la práctica, Sí. que te ponemos en una axila, en las dos ingles, en la nuca, Claro. y vamos cambiando y dejamos un lugar para tomar la temperatura. Claro, hay que dejar un lugar, está bueno eso, Exacto. porque después vos tomás y decís, me da mal, Exacto, pero claro. bueno, se engaña Exacto. cambiamos los registros. Pero bueno, eso es básicamente... Y los glóbulos blancos, ¿por qué se modifican? Esto lo quiero explicar, porque la gente dice, uy, me dieron re mal los glóbulos blancos una Bueno. semana, a los 3 días cambió. ¿Por qué hay una observación Bueno, ahí? común a muchas enfermedades virales que pueden afectar la médula ósea, que es la fábrica de los glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos tienen una vida media más cortita, pueden descender, que es muy típico de otras enfermedades virales. Por eso Sí. cuando nosotros tenemos glóbulos blancos que bajan, en lugar de subir, suben clásicamente en las enfermedades bacterianas, si estamos muy graves pueden bajar en las enfermedades bacterianas. ¿Sí? Y plaquetas que bajan, hablamos generalmente de un síndrome de dengue, ¿sí? En este caso. Habría otro síndrome de dengue o podría ser Zika, chikungunya, Sí, sí, fiebre sí. amarilla de un patrón parecido. Claro. La especificidad y sensibilidad del test. De las pruebas, muy bien. Bueno, las pruebas que tenemos para dengue son muy sensibles, ¿sí? El tema es que a veces cometemos errores
en cuándo realizarlos, ¿sí? Los primeros días en la etapa febril del dengue, que clásicamente es 4 o 5 días, nosotros buscamos el virus o restos del virus. Entonces, ¿ahí qué nos sirven? Las pruebas que son las PCR detecta material genético del virus, y las pruebas de antígeno, el NS1, el antígeno que buscamos, que es una proteína que está en la superficie del virus, le sirve para entrar a las células humanas. Después de la etapa febril, en que circuló el virus en sangre, no lo encontramos. Entonces, por ahí tenemos una prueba que es negativa, pero es un falso negativo, ¿sí? Después los anticuerpos empiezan a ser positivos y aparecer, y puedes hacer diagnóstico en sangre buscando anticuerpos, o sea, el rastro que dejó el virus en siempre su paso queda en un el proceso rastro, inmune, ¿no? siempre, Siempre queda un exactamente. rastro. A partir del día 7, día 8, inicio de síntomas. O sea que acá tenemos dos cosas. Por ahí anticuerpos no vas a tener al principio, entonces te da negativo, es un falso negativo. Y lo mismo te va a pasar con... o sea, los anticuerpos no van a partir al principio, y las pruebas que buscan el bicho directamente, el virus directamente, Sí. o sea, su material genético, sus proteínas, no lo van a tener después. Tenemos una O sea que ventanita hay una entre el día ventana. 5 y 7 que Sí. por ahí no nos da ninguno de los dos y no quiere decir que no sea diagnóstico. Claro. Para optimizar el recurso hay que pedirlas, o sea, porque no nos sobran pruebas, sobre No. todo cuando estamos en brote. Claro. Hay que pedir la prueba adecuada en el momento adecuado. La sensibilidad tiene buena sensibilidad. Las pruebas detectan más del 70-80% de los casos, ¿sí? Y específico suele ser específico, pero tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a empezar a tener una población vacunada, que nos va a confundir los anticuerpos. Sí. Entonces hay que repetir esas pruebas, a ver qué título tenemos. Y también pueden dar reacción cruzada con otros virus de la misma familia, ¿sí? Falsos positivos. Claro. Falsos positivos por otro virus de la familia, de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes, ¿sí? Que son el dengue, Zika, Zika, chikungunya, la chikungunya. fiebre amarilla también, Sí. que fiebre amarilla es importante en alguna región de nuestro país, Sí. hay algunos casos. Por suerte el bioma, o sea, el entorno y todo para que esté el mosquito, la enfermedad y haya transmisión no está en nuestra región, en la mayor parte del país En no Brasil la tenemos, sí, pero en Brasil sí. Y tenemos una Por frontera eso, muy cercana. exactamente, cuando viajamos, Te dicen muchas que personas te- tienen que vacunarse con la fiebre amarilla, que es una vacuna de una sola dosis que Sí. cubre por vida, por suerte, ¿sí? Exacto, exacto. Que también, como el dengue, no se Caribe. puede dar. El Caribe Exactamente. también hay que tenerlo muy Exacto. en cuenta cuando viajamos. Y está bueno vacunarte cuando tenés la edad y todo, porque después de los 60 es una vacuna que hay que individualizar la Sí. indicación. No todo, es por eso la del dengue La no del está, dengue lo no mismo. está todavía. La del dengue está aprobada, sin límite de edad para arriba, desde los 4 años en adelante, pero En adultos. falta evidencia, en la opinión de muchos médicos, Sí. la mía también, para la población de adultos mayores. Pues hay que individualizarlo. Hay que ver, una persona está muy bien, la edad cronológica con la biología muchas veces no se No, condice. exacto. Pero para hacer una recomendación poblacional, tenemos que guiarnos por la cronología. Si sos joven en menos de 60, sabes que vacunarte Y contra si la fiebre sos- amarilla ya te la Por deja. eso, eso se siente, estás muy bien. También, te cuidaste, pero hay que todo. consultar con el Hay que médico. charlar, siempre hay que charlar con el médico. Juan. Por eso en vacuna hay que charlar con el médico. Bueno, justamente yo te quería preguntar para reforzar un poquito cuáles eran las indicaciones de la vacuna del dengue hoy Bien. en día, y si vos considerás que tendríamos que salir a vacunarnos todos o aquellas personas que sepan que padecieron dengue. Está buena la pregunta. A ver, la vacuna para el dengue está aprobada para personas de más de 4 años, ¿sí? Y está hoy contraindicada en personas inmunocomprometidas durante el embarazo, durante la lactancia, ¿sí? Y lo que decíamos recién, aunque esté aprobada, falta evidencia en personas de más de 60 años, nos parece. Eso por lo que está aprobada. Después, las distintas sociedades científicas la recomendaron en lugares donde hay circulación del virus, o sea, si vivís en Tierra del Fuego probablemente no necesites vacunarte, ¿sí? Claro. En personas en lugares donde hay circulación, en personas que ya tuvieron la infección, el principal factor de riesgo para tener dengue grave y complicaciones es haber tenido dengue. Las personas que tuvieron dengue, entre el 2 y el 4% pueden tener dengue grave, ¿sí? En algunas series. En los países donde hay circulación todo el año, por ejemplo Vietnam, cuando analizás en este momento las infecciones que hay, el 75% son infecciones secundarias, ¿sí? Y acá corremos riesgo de que el dengue circule, ¿sí? Claro. Por más que no circule en todo el país igual, como decíamos, no es una enfermedad federal. Tal cual. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Y las políticas de vacunación ahora que están aplicando, como dijeron ahora que aprobaron en algunas regiones, es para lugares donde hay circulación del virus, por ejemplo en el noroeste nuestro tenemos circulación. El NOA nuestro es... Claro, en EA tenemos, en el noroeste también. Entonces es un lugar importante donde hay circulación y esa población, los que más se vacunan, lo que indican ahora para vacunar es la población más laboralmente activa, o sea, entre 20 y 39 años, porque es la gente más se contagia, porque la gente más está expuesta al medio, al mosquito, digamos. Claro, al ambiente. Cuando hablamos del ambiente hablamos de los entornos. Inicialmente se protege esa población, pero la verdad que una buena vacuna, es una vacuna que resultó ser segura, eficaz, que protege de 5 a 6 de cada 10 infecciones. Que es un montón. Que es un montón, vos sacaste Sí. a esa gente del sistema de salud, en realidad. Total. Y que te protege 8 a 9 de cada 10 casos graves.
es una buena vacuna. Sí. Y 8 de cada 10 Y casos me graves, encanta que lo expliques muerte, claro. así, ¿sabes por qué? Porque muchos dicen, no, la vacuna y el miedo, ¿y quién la No, probó? Son no. vacunas súper tradicionales. Seguras, no, por eso ¿no? la plataforma es muy tradicional, Sí. es la misma plataforma de las de la fiebre amarilla. Exacto. Acá agarraron un virus del dengue 2, o sea, el esqueleto de un virus del dengue 2, le insertaron las proteínas de los otros, de los 4 virus de dengue que existen, Sí. que hay 4 virus de dengue, uno teóricamente podría tener 4 veces la infección, no hubo casos más de 3. Por suerte, Documentado bueno. por suerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero va existió, subiendo el riesgo. obviamente. Y vamos a convivir con el dengue como está todo. Si vamos a convivir, Sí. la posibilidad de recontagio va a existir. O sea, Exactamente. casi como un... No hay que eliminar la medida de prevención, lo principal No, es prevenir. Siempre, Sí, o sea, siempre que no prevenir esté- es curar. Que no se desarrolle el mosquito, Claro. que el mosquito no entre en nuestra Descacharrear. casa, que el mosquito no nos pique, pero después, esto es como una defensa, como si fuera una cebolla. Tenemos distintas capas de defensa para el dengue. 100%. Entonces, está bueno aprovechar todos los recursos que Sí. tenemos. Lo que pasa, bueno, tiene un costo, está en el medio privado, no la cubren los efectores públicos. Es una realidad. Sí. O la van a empezar a cubrir para algunos sectores. Es un y buen todo. momento ahora en el invierno, ¿no? Prepararnos porque, por ejemplo, Sí. en Buenos Aires va a bajar la Claro. cantidad y entonces te va a tarda 3 meses Por entre eso la el planteo es primera este, dosis y bueno, segunda. que lo han dicho muchas autoridades Sí. sanitarias. Bueno, pero te vacunás si no tenés protección a esta epidemia. Es cierto, no tenés protección a esta epidemia. No, bueno, pero me preparo. Pero bueno, es una dosis ahora, otra en 3 meses, y todos los estudios, la eficacia que dijimos recién de Sí. lo que protege, está hecho a partir de las 2 semanas de la segunda dosis. Perfecto. Pero te la vas dando ahora. Claro, por Porque eso ya nos vamos preparando para el próximo Exactamente. verano porque sabemos que va a haber esto tiene el dengue tiene un componente. En algunas regiones de nuestro país, como dijimos, todo el año casos, Sí. pero tiene un componente muy fuerte estacional, que tiene Sí. que ver con los viajes a países limítrofes, que hay dengue todo el año, en varios Todo el países limítrofes, año. como Brasil, Brasil es un gigante, Sí. tiene un montón de casos, y este año rompió récord, como todo Sudamérica rompimos, y también con cuando empieza la circulación local. O sea que está Totalmente. bueno prevenir lo antes posible. Sí. Santi. Era un poco por ese lado. Quería consultarte, mencionabas que en algunas regiones obviamente está presente prácticamente todo el año. Este año sí fue, Sí. fue excepcional y la verdad que parece que por lo que es el cambio climático, el mosquito que se adapta más y el comportamiento está teniendo, el dengue era una enfermedad endémica hace 20 años en 10 países. Claro. Ahora es endémica en 125 países. Expliquemos lo que es endémico. Endémico es una enfermedad que durante todo el año hay casos, ¿sí? Y dentro de ese número regular de casos, que tenés toda la semana reporte de casos, hay picos o brotes que empeora y después mejora. Pero no deja de estar la enfermedad. ¿Sí? Yo había escuchado a algunos profesionales mencionar, me dirás vos si es cierto o no, que de alguna manera, quizás como no estaba tan presente en un tiempo a esta parte aquí, Sí. no era tan común o quizás era una enfermedad que se había estudiado, pero que Sí. no se la palpaba día a día. Mira. Digo, el próximo año también, ¿es factible evitar justamente que haya tanta cantidad de casos como hubo este año? ¿O de alguna manera es una progresión que de alguna manera se está asentando por los cambios climáticos Mira, también que está habiendo? desgraciadamente, cada epidemia que tuvimos fue peor que la anterior. ¿sí? Claro. Sí. Nosotros convivimos cuando arrancó el COVID acá, en el año 2020, vivimos una epidemia, una doble epidemia de COVID y dengue, que eran Sí. dos enfermedades que no manejábamos tanto. El COVID lo conocíamos y el dengue nos fuimos haciendo la experiencia porque nunca tuvimos tantos casos, tuvimos 50, 60 mil casos en ese año. La epidemia del año pasado, 130.000, 140.000. Y este epidemia de dengue, que las temporadas de dengue arrancan a mediados de julio hasta mediados de julio del año que viene, de fin de julio a fin de julio, de un año a otro, la 23-24, ya estamos superando los 430.000 casos, que es un récord. Superamos Récord total. casi 4 veces y tiene Récord que no querríamos, que no queremos pero ese es. récord por eso. Claro. El comportamiento de la enfermedad acá y en el mundo, por el mosquito se adaptó más, por el cambio climático y un montón de cuestiones también socioeconómicas, está directamente relacionado a la urbanización desorganizada, a la Te hago una- pobreza. Claro, Sí. tengo una pregunta, porque también, ¿cómo puede ser que en años anteriores, donde se ha avanzado menos, hoy por hoy hay un tema de prevención que me parece que tiene que ver, bueno, un poco lo que creo que empezabas a decir ahora, pero eso me preocupa. O sea, el dengue que en los distintos países que se multiplicó en cosas, ¿es producto solo de la epidemia de lo que es el mosquito o que no se previno? Suma de factores, ¿sí? Y también muchas veces relajamos las medidas de prevención cuando una enfermedad, nos ocupamos de otras cosas, ¿sí? Pasa eso también y desviamos la atención a otras cosas, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo a nivel global, o sea, tiene que ver con el cambio climático, la urbanización desorganizada, con, obviamente, es una enfermedad totalmente prevenible, o sea, que tiene que haber falta de prevención para que O haya un sea, brote la también. falta de inversión tiene que ver con eso. Porque una cosa es que uno tenga la plata y no la use porque dice, bueno, esto no es tan grave, más grave esto. Otra cosa es que directamente no haya para eso. Bien. Y en los recursos sanitarios a veces se va distribuyendo de acuerdo también a prioridades. Ahora la prioridad va a ser el dengue, creo, en lo Sí, que viene, porque la claramente. verdad que... Claramente trabajar y focalizar. ¿Te quedas Claro. unos minutitos más? Sí, por Ramiro, favor. hacemos una brevísima pausa, la última de este sábado y ya volvemos. En 990 kHz transmite